Bueno, buenos días a todos y a todas. Este año, por el año de la pandemia, no podemos estar, como otras veces hemos estado, en la plaza del Ayuntamiento. No va a haber manifestaciones porque así creemos que es lo más sensato y lo más coherente. Y vamos a hacer la lectura del manifiesto. Es un acto institucional y como tal, porque la verdad que es que en los tiempos que estamos parece como que tendríamos mucho recorrido, pero no podemos dar un paso atrás. Hay que ir recordando día a día, no solo hoy 8 de marzo, sino cada día tenemos que tener presente que los 365 días del año tiene que ser 8 de marzo y tenemos mucho todavía por reivindicar. Bueno, como cada 8 de marzo nos sumamos a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres. Y este año debemos homenajear a todas las mujeres que han estado en primera línea de batalla en esa pandemia. Reiteramos nuestro firme compromiso con la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres, plena y efectiva, esencial para el avance de nuestra sociedad y la mejora de nuestra democracia. Este 2021, Naciones Unidas ha elegido como lema para este día por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Hace ya un año de este hecho doloroso e insólito para nuestra generación que alteró y oscureció nuestras vidas. Una pandemia mundial, una crisis sanitaria que ha conllevado otra realidad social y económica. Durante la pandemia, las mujeres han desempeñado un papel extraordinario como trabajadoras en el ámbito sanitario, la ciencia, la investigación, desde los servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad de los cuidados en el ámbito privado. Esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son las que más han perdido sus empleos, sus empresas o ha sufrido un ERTE. Ellas han soportado los efectos de la pandemia teniendo que compaginar las clases de sus hijos y sus hijas, la atención de sus padres o abuelos, el trabajo profesional y las tareas del hogar. Todo ello a costa de su propia carrera laboral y su bienestar. Y sin olvidar a todas aquellas que han sufrido la tortura añadida de ser víctimas de violencia de género. Este año será una celebración distinta, sin concentraciones masivas, pero no por ello dejaremos de alzar nuestra voz para que no demos un paso atrás. Las mujeres tenemos mucho que aportar para este mundo. Las mujeres tenemos un lugar más justo, inclusivo, sostenible, diverso, solidario, pero esta lucha es de todas y de todos, porque si las mujeres avanzamos, avanza toda la sociedad. Y ahora pasamos a la lectura institucional del manifiesto. Es el manifiesto creado por todas las diputaciones, es decir, que estarían representados todos los grupos políticos, y doy las gracias que están aquí representados todos los grupos de la corporación municipal aquí presentes en este acto, con lo cual es evidente que todos apoyamos esta lucha. Y nada más, doy paso a las técnicas de igualdad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a seguir con la intervención leyendo el manifiesto de hoy, 8 de marzo. Manifiesto del 8M 2021, Día Internacional de las Mujeres. Extracto del manifiesto elaborado por las Diputaciones de Andalucía. Antes de comenzar la lectura de este manifiesto, vamos a hacer nuestras las palabras de la señora diputada de Igualdad de Sevilla, doña Rocío Sutil, en respuesta a los actos vandálicos sufridos en el día de ayer que han supuesto el destrozo de la pancarta colgada en la fachada de la Diputación de Sevilla. Mi total rechazo y condena a todo acto en contra de la defensa de la igualdad. A la provincia de Sevilla no nos van a callar este 8M 2021. Más que nunca, y por todas las mujeres, la Diputación de Sevilla con la igualdad por bandera. Comenzamos. El área de igualdad del Ayuntamiento de Marchena, junto con otros colectivos y entidades, ha organizado una serie de actividades con el objetivo de conmemorar el día 8 de marzo. Para ello, hemos contado con las aportaciones tanto del Ministerio de Igualdad como del Instituto Andaluz de la Mujer para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Diputación de Sevilla. El 8M unimos nuestras voces para defender los derechos de las mujeres. Este año queremos que la sociedad reflexione sobre el papel de las mujeres en los cuidados.
Las diputaciones andaluzas y el Ayuntamiento de Marchena, conscientes del impacto de género provocado por la crisis de la COVID-19 y de las diferencias en las que ésta afecta a hombres y a mujeres, queremos mantener nuestro compromiso con la causa de la igualdad y continuar avanzando en políticas que impulsen la conciliación y la corresponsabilidad. Seguiremos trabajando día a día por alcanzar la igualdad real, que haga posible una vida digna para todas las personas, teniendo muy presentes los municipios de nuestras provincias y sus gobiernos locales, las concejalías y delegaciones de Igualdad y Mujer, que han estado, como siempre, prestando su apoyo a la ciudadanía de mano de miles de colectivos y asociaciones de mujeres. Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un pacto por los cuidados, en el que todas las partes, administraciones, empresas, ciudadanía, adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la atención a personas dependientes, porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada, pero no es territorio único de las mujeres. Si tú cuidas, yo también puedo cuidarme. Cuidar también es cosa tuya. Muchas gracias. Pues nada. Se levanta el acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Este año, con motivo de la pandemia, tenemos que hacer nuestra tradicional charla coloquio de una forma diferente. Lo haremos a través virtual, pero gracias a Radio Televisión Marchena llegarán a cada una de las casas de los marcheneros y marcheneras. Hoy, día 8 de marzo de 2021, Día Internacional de las Mujeres, este año, como bien digo, esta charla coloquio la tendremos que hacer un poco más en la intimidad, pero no por ello hemos dejado de hacer una temática que la verdad que es muy actual, va a gustar bastante, por lo menos eso espero. Hoy nos acompañan aquí Juan Ramón Barbancho, buenas tardes, y Lola Pérez, natural de Marchena, ella sí la conocéis de aquí, que es nuestra paisana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, voy directamente a la presentación. Juan Ramón, la verdad que me ha sorprendido el currículum que tiene tan extenso y paso a leer brevemente porque la verdad que si no es muy extenso. Juan Ramón es doctor de Historia del Arte, profesor, investigador, ensayista, comisario independiente, miembro de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, galardonado en julio de 2019 por el Partido Socialista Obrero Español de Sevilla con el premio Pedro Cerolo por su dedicación a recuperar la memoria histórica de la homosexualidad. Ha trabajado en proyectos relacionados con el arte actual en diferentes países de América Latina, como Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, etc. Y en otros, por ejemplo, también Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, aquí en Europa. Su investigación se centra en las relaciones y sinergias entre el arte, la política y la sociedad, asuntos sobre el que ha comisariado exposiciones y realizado diferentes publicaciones. Ha participado en relación a esta temática con numerosos artículos y conferencias. Tenemos que destacar, por ejemplo, la historia del arte de las olvidadas, autor y coautor del libro Lo personal es político y ser tú misma era un delito. Su último libro, dedicado en noviembre de 2020, Arte y posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto. Y cicatrices en la memoria, que es el último que también me habéis comentado anteriormente. Vale. Bueno, Lola Pérez ya también la conocemos más porque es de aquí, de Marchena,
y es licenciada en Bellas Artes, tiene un máster en Arteterapia y Herramientas del Arte para el Diálogo y la Integración Social por la Universidad Pablo de Olavide. Trabajó como profesora interina de Educación Plástica Visual, autónoma como profesora de arte, artista y arteterapeuta. La verdad que esto es algo que también vamos a, más adelante ver un taller tuyo y iremos profundizando. Bueno, pues simplemente daros las gracias y pasamos ya directamente a esta charla coloquio. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer momento al Ayuntamiento de Marchena y a la Concejalía de Igualdad por haberme invitado a estar aquí con todos ustedes y usted en este día de 8 de marzo, este día tan significativo. Yo les voy a contar una pequeña historia con este título que le hemos puesto. Me voy a circunscribir a mujeres artistas, algunas de ellas, porque hay muchísimas, les proyectaré algunas imágenes, con este título de Mujeres en la historia de las olvidadas. Mujeres en la historia de las olvidadas porque, según los últimos estudios, ya hace unos años que afortunadamente se viene haciendo por parte de investigadores e investigadoras una revisión de la historia del arte, donde se estima, desde que hay documentos, desde la Edad Media, se estima que pueden ser unas 400 mujeres que han sido borradas de la historia. Luego me referiré a esto. ¿Borradas de la historia en qué sentido? Pues borradas de la historia en el sentido de que prácticamente en su totalidad tenemos referencia de sus obras, sus documentos están en los archivos, sus obras están en colecciones importantes, tanto públicas como privadas, pero borradas en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, cuando hice la licenciatura en Historia del Arte, en la segunda mitad de los 80 y después en los cursos de doctorado y tal, pues durante 7 años, digamos, de estudios y de enseñanza reglada, jamás vimos ninguna. O sea, nos enseñaron 5 años de Geografía e Historia con la especialidad de Historia del Arte y 2 años de doctorado en Historia del Arte y nunca nadie, nadie nos habló. En ese sentido, decimos que fueron borradas de la historia oficial y en ese sentido nos preguntamos si ha sido y sigue siendo en muchos casos, por desgracia, machista el mundo del arte y si la historia del arte ha sido discriminatoria. La respuesta a estas preguntas, pues obviamente es que sí, porque se las ha quitado de en medio. Algunas que tuvieron en su época una presencia importantísima y que, pues como veremos también, hay muchas veces que cuando se investiga es difícil de encontrar el rastro, porque como a lo largo de todo el tiempo ellas no podían firmar un contrato, no podían establecer un contrato pues con una institución o con una orden religiosa, con lo que fuera que encargara la obra, pues te pones a investigar en los archivos de protocolos y no aparecen porque no tenían posibilidad de firmar. Por eso decimos que la respuesta a estas primeras preguntas es afirmativa y que por desgracia lo sigue siendo. En las colecciones de los museos, por ejemplo, de los grandes museos, la mayoría de artistas varones es abrumadora. Incluso hay algunos museos que tienen obras de mujeres artistas, pero que están en los almacenes, porque, bueno, en algunos casos argumentan pues que museográficamente no se integra en la colección, bla, bla, bla. Bueno, tonterías porque no es realmente así, ¿no? Se podía hacer, ¿no? Eso mismo ocurre con los escritos. Si buceamos en los escritos de historia del arte, sobre todo desde el Renacimiento, son muy poquísimas las que aparecen en esos escritos y como decía, haciendo referencia a los planes de estudio por los que yo pasé, pues como no aparecen en los libros, pues vas a la biblioteca o vas a un archivo y tampoco se encuentran. Por eso esa enorme importancia
que tiene esa revisión que se está haciendo de la historia desde una perspectiva de género para poner a cada uno y cada una en su lugar y obviamente darle la importancia que tienen. Este año pasado, posiblemente lo recuerdan, hubo esta exposición en el Museo del Prado. El Museo del Prado lleva unos años haciendo una, digamos, como una puesta al día y para diferentes acontecimientos, eventos y tal, pues sacan piezas de la colección y hacen algunas exposiciones. Esta exposición fue el año pasado, fue una gran revisión, la verdad es que fue una gran revisión de esa historia del arte hecho por mujeres, tanto de cuadros que están en propiedad de la colección permanente del museo, como algunos de préstamos de colecciones nacionales y extranjeras importantes. Fue una exposición en la que nos alegramos mucho, pero que tuvo un enorme cuestionamiento por el título. El tema de los títulos, con lo que tú anuncias algo, tiene una enorme importancia porque es con lo que estás publicitando. La gran guerra que emprendimos, algunos y algunas, es por el título, invitadas. O sea, tú invitas a alguien que no pertenece a tu casa y lo tienes un tiempo, pues si es un almuerzo, un fin de semana, y después vuelve. ¿Dónde vuelven? A los almacenes de nuevo. Por eso digo que, bueno, la exposición estuvo realmente bien. Había algunos cuadros que podían haberse restaurado para la exposición, para que no se notara tanto que llevaban siglos en un almacén, pero bueno, destaquemos la parte positiva de la exposición, pero el asunto de las invitadas levantó ampollas porque decir, bueno, estamos aquí invitadas, luego no pertenecemos a este asunto. Decíamos antes que también en su época estas mujeres, veremos algunos cuadros de algunas de ellas, no pudieron, como decíamos, no pudieron poner su nombre, no pudieron firmar sus cuadros o sus esculturas y sobre todo, como decía antes, está el problema de la revisión histórica de la investigación en los archivos. Al no poder firmar, pues la mayoría de ellas, cuando vas, por ejemplo, al archivo de protocolos y sacas pues todos los protocolos notariales en cuestión de encargo de obras de arte de Sevilla 1600 no sé qué, ¿no? Pues claro, la mayoría aparecen nombres de hombres, que son los padres o son los maridos, porque ellas no podían hacer eso. Por tanto, también desde ese punto de vista, el trabajo que se está haciendo es importante. También ocurre, la biografía de alguna de ellas lo conocemos, también ocurre que sus maridos, también artistas, normalmente eran artistas porque muchas de estas mujeres eran hijas de otros artistas, se criaron en el taller, pues ahí conocen a la gente, se casan, etcétera, ¿no? Por tanto, en el caso de los maridos de bastantes de ellas, también eran artistas, que en algunos casos, pues, bueno, por celos profesionales, porque en algunos casos ellas eran infinitamente mejores que ellos, pues también ocultaron incluso algunos padres pues que no querían que la hija saliera, que firmara, que hiciera obras importantes, etcétera, ¿no? Por eso decimos que es tan importante hacer este trabajo que se está haciendo de una revisión de la historia desde esa perspectiva de género. Es un poco, hablando de la historia y de la memoria, lo que decía Walter Benjamin, que era necesario pasar un cepillo por la historia a contrapelo, levantar todo lo que se ha quedado ahí debajo y, bueno, pues sacar y poner a cada una en su sitio. Hasta ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, conocíamos el trabajo de algunas por lo importantísimo que fue, por supuesto, conocíamos el trabajo de Artemisia Gentileschi, el de Luisa Roldán, la famosa Roldana, por supuesto, Lavinia Fontana, Sofonis Banguisola y alguna más. Pero eso puede ser el trabajo de estas y quizá podemos hacer una lista como de 10 mujeres, 15 como mucho, a lo largo de toda la historia, pero a lo largo de toda la historia que se conocían. Hay muchísimas más. Por eso comentábamos al principio que pueden ser alrededor de unas 400 mujeres que fueron borradas de esa historia oficial y también en algún caso, sin que se llegara a ese momento como de celos profesionales, pues también en el caso de algunas se vieron eclipsadas porque trabajaron en el taller colaboraron con el artista tal y entonces no tuvieron esa presencia tan importante y que, como decíamos, lo curioso de todo esto
En el taller que tenemos en Sevilla, llevamos 3 años con un taller de mujeres en la historia, que es parte de los talleres del ayuntamiento. Cuando hablamos de esto, pues hay gente que pregunta, pero bueno, si me está diciendo que tiene obra pues en el British, en el Louvre, en el no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo que no? Digo, pues la razón es esta, es decir, están ahí, en muchas colecciones están colgados los cuadros, pero en los planes de estudios no se estudian, por tanto, tú te licencias en Historia del Arte y tienes una visión parcial, sesgada, cuando no directamente machista. Una de ellas es esta mujer, Lavinia Telnik, una mujer que desarrolló todo su trabajo, gran parte de su trabajo lo desarrolló en Londres, considerada como una de las grandes pintoras miniaturistas de la historia, sobre todo porque era la encargada de hacer estos retratos oficiales de los miembros de la familia real inglesa o de personas de la nobleza. Esas pequeñas miniaturas, saben que eran como los selfies de ahora, una cosa así, ¿no? Pues te nacía el niño y como tú vivías en Inglaterra, pero tu padre era el rey de no se sabe bien dónde, pues le enviabas el retratito del niño que había nacido, o para los matrimonios concertados de la historia, para que el fulanito príncipe de no sé qué supiera cómo era la cara de la que lo iban a casar, pues le mandaban estos retratitos. Curiosamente, al contrario, se hizo muy poco. Esas mujeres, estas mujeres de estas cortes reales, etcétera, ¿no? Cuando llegaban al matrimonio, en la mayoría de los casos no tenían ni miniatura, o sea, no sabían cómo era el propio con el que se iban a casar. Bueno, pues esta artista, esta mujer, cumplió, digamos, en gran medida ese encargo, y que están sus obras en las colecciones reales, están sus obras en los museos importantes, sobre todo en este caso del Reino Unido, pero pasa lo de antes, ¿no? O sea, como si no existiera, como si nunca la hubiéramos visto. Esta otra artista que les comento, Catharina Van Hessen, pongo este cuadro, que es una forma de representarse, es un autorretrato del artista, que tiene su importancia porque no es una forma de autorretratarse, digamos, de manera casual, ¿no? Muchísimas de ellas también lo hacen los artistas varones, pero en el caso de ellas son muchísimas las que se autorretratan pintando. Ese autorretratarse pintando es una forma de empoderamiento, es una forma de visibilizar en su momento, y ahora lo tenemos a lo largo de la historia, que ellas eran pintoras, tenían un trabajo, su trabajo era pintar, desempeñaban ese trabajo y lo desarrollaban de una manera independiente. Por eso, antes comentábamos lo del poder de las imágenes, el hecho de que ellas se autorretrataran, quisieran, digamos, con su fisonomía pasar a la historia, querían hacerlo como profesionales, como mujeres que trabajaban, y en este caso en el trabajo de la pintura. En este libro que se publica en Florencia en 1568, es una de las pocas mujeres pintoras que aparece. Luego veremos otro libro ya publicado a principios del siglo XX, mucho más importante. Y como les decía antes, pues podemos ver la lista de los museos importantes donde se encuentra su obra, que es lo que, como decíamos, pues nos sigue haciendo preguntarnos, bueno, pues si se conoce perfectamente su obra, se conoce quién fue, se conoce su biografía, ¿por qué no nos han enseñado el trabajo de estas mujeres? Y una de las, digamos, de las grandes, de las importantes, la famosa Sofonisba Anguissola, se la considera como la primera mujer de éxito en su trabajo, en su profesión, la primera mujer de éxito en el Renacimiento, por el enorme trabajo que desarrolló y la enorme importancia que tuvo su obra, no solamente en lo que concierne, digamos, a la pintura italiana, sino también a la pintura española, por el gran trabajo que desarrolló aquí, en la corte de Felipe II, y en ese contexto artísticamente extraordinario de la creación del Escorial. Una Sofonisba que se autorretrata, que se representa a sí misma de la misma manera que hemos comentado antes. Se representa pintando. Como decía,
no es un autorretrato sin más, o sea, no es un deseo sin más o un deseo solamente de plasmar su imagen, sino de plasmar su imagen como trabajadora y como mujer que desarrollaba un trabajo profesional, como este caso el de la pintura, y que, como comentábamos, desarrolló un extraordinario trabajo, especialmente por el que es más conocida, en la corte de Felipe II, realizando estos retratos oficiales que estaban en los palacios o que se repartían en las instituciones, hoy diríamos las instituciones públicas del Estado. Pues cuando llegaba un nuevo rey, pues se mandaban estos retratos. Esto manifiesta la enorme importancia que ella tuvo, porque era la encargada de dar a conocer al resto del pueblo, del reino, de la corona, cómo era el rey que los gobernaba. Sin embargo, nunca, por el hecho de ser mujer, fue nombrada pintora de cámara. Los pintores de cámara siempre eran hombres, que eran los encargados de crear ese retrato oficial, ¿no? Mientras que ella sí hacía, por su calidad artística, por su profesionalidad, sí tenía la posibilidad de hacer ese retrato oficial, sin embargo nunca pudo llegar a ser nombrada pintora de cámara. Otros retratos de la corte como estos, y algunos otros como este, donde retrata a su familia, retrata al padre, a sus hermanos, o se autorretrata ella también jugando, en este caso, jugando al ajedrez con sus hermanas, es decir, da un testimonio, como lo hacen también muchos pintores hombres, da un testimonio de su entorno, de su familia y de su contexto. La segunda, o la tercera, mejor dicho, otra de las grandes famosas, con una historia además tremendamente difícil por su propia biografía, que es esta Artemisia Gentileschi. Con solo 17 años, que es una edad muy temprana, firma su primer cuadro, que es este cuadro de Susana y los viejos. Este cuadro tiene una historia, bueno, la historia de Susana y los viejos es una historia del Antiguo Testamento, que se ha representado muchísimo en la historia del arte, pues cuenta pues una señora que es acosada por dos señores mayores y que, bueno, según cuenta la historia del Antiguo Testamento, pues la ponen en una situación de ni contigo ni sin ti, ¿no? Porque, según cuenta la historia, ellos le dicen, bueno, pues si te vienes con nosotros, sabes que vas a quedar completamente desprestigiada, pero si no te vienes con nosotros, lo vamos a contar también, con lo cual va a ser incluso mucho peor. Este cuadro tiene una historia muy interesante. Cuando se hacen las radiografías para hacer los estudios y los trabajos de restauración, debajo de la pintura que vemos habitualmente, vemos la primera versión que pintó el artista de la escena de Susana y los viejos. Una visión, no sé realmente por qué razón ella la cambió, me imagino que le dirían que la cambiara, porque lo que ella plasma de esa historia de Susana y los viejos lo hace de una manera muchísimo más cruel y muchísimo más directa, contando una violación. Ven ustedes en lo que hay debajo de la pintura, lo que nos manifiesta la radiografía, que es esta cabeza que le están tirando del pelo y ella está con ese gesto de dolor y de grito. Esto no lo sé, pero imagino que el que le encargara el cuadro le diría, pues esto me lo suavizas, porque mira, ya sabemos la historia, pero tampoco tal, ¿no? Pero lo que ella quiso contar en un primer lugar es esta escena que nos resulta obviamente muchísimo más dramática, y esta otra, que es la Magdalena penitente. Esta la pongo sobre todo porque bueno, tenemos la suerte, la rara suerte de que se encuentra en Sevilla, es parte de la colección de la Catedral de Sevilla, una Magdalena dormida. No es la Magdalena penitente que nos aparece en muchos otros cuadros, con su pomo de ungüentos, que en cualquier caso, bueno, está muy oscuro, pero aquí, esto que hay aquí, si lo puedo señalar, esto que hay aquí, esta pequeña lucecita que aparece aquí, es el pomo de ungüentos, que es el símbolo iconográfico de la Magdalena, pero que ella no pinta la Magdalena en como es más habitual, que es la Magdalena penitente, la calavera, el desierto, el hambre, el no sé qué, la penitencia, sino que la representa simplemente dormida. Bien, pues ella sufre, a los 19 años, sufre un episodio verdaderamente dramático, y es que un compañero del taller donde ella estaba trabajando sufre la violación de ese Agostino Tassi,
Según se cuenta en la biografía, le fue tremendamente difícil, imagínense la época en la que estamos, ¿no? Le fue tremendamente difícil armarse de valor y denunciar al violador. Si aún hoy en día, todavía, por desgracia, eso sigue siendo difícil, que te crean que el sí es sí, el no, por cierto, en esa época mucho más difícil. Pero ella se armó de valor, se atrevió. Según cuentan en las biografías, ese proceso judicial fue tremendamente doloroso para ella, tremendamente humillante, pero bueno, al final condenaron al fulanito Tassi esta. Pero ella, sus armas eran las del arte, sus armas eran las de la pintura, y decidió vengarse y dejar plasmada la venganza por los siglos de los siglos. Hay un tema muy recurrente en la historia de la pintura, volviendo a esas historias del Antiguo Testamento, que es Judith decapitando a Holofernes. En esta primera versión del Judith decapitando a Holofernes, Judith es ella y la cabeza que está cortando es Holofernes Tassi, precisamente. Es decir, después de todo el juicio y todo eso, ella decide vengarse y, como decía, pues decide vengarse con las armas que mejor podía utilizar, que eran las de la pintura. Todos estos comentarios, no vamos a hacer los comentarios propiamente artísticos, pues del telón rojo, de tal, porque bueno, no es el asunto ni estamos con el tiempo. Esta es otra versión de esa famosa decapitación de Judith y Holofernes, que, como decía, es una representación muy utilizada en la pintura religiosa de esta época, por esa historia del Antiguo Testamento, que en el fondo está representando a las mujeres fuertes. Judith es una de las 8 mujeres fuertes del Antiguo Testamento, que son las que avanzan o se empoderan o se arman de valor o se ofrecen a sí mismas para salvar al pueblo de Israel, que estaba siendo acosado, pues en este caso, por este Holofernes. Y un autorretrato de ella misma donde lo trabaja de la misma manera que lo hemos comentado antes. Se autorretrata pintando, se autorretrata ejerciendo una profesión, aunque también en otros casos se autorretrata. Son 2 retratos, es Santa Catalina y Santa Cecilia, donde ella posa con su propia imagen para construir estas obras. La siguiente importante está Lavinia Fontana, que fue muy importante en la época, entre otras cosas, porque pudo dirigir su propio taller. Fue pintora en la corte de este papa, de Clemente VIII, y pudo dirigir su propio taller, cosa que era muy difícil también en la época, donde además conservamos documentadas unas 135 obras, de las que a día de hoy solamente se han podido, por los documentos se conocen, pero a día de hoy solamente se han podido inventariar unas 32, porque sí aparecen fechadas y firmadas, donde además ella vuelve a utilizar el mismo recurso que estábamos comentando de las otras pintoras. Se autorretrata a sí misma como mujer culta, tocando el piano, y como mujer artista pintora, porque lo que vemos al final del espacio delante de la ventana es un caballete. Por tanto, se autorretrata como pintora y se autorretrata como escritora. Se autorretrata, en definitiva, como una mujer independiente, o todo lo independiente que se podía hacer en aquella época, obviamente, y como una mujer, sobre todo una mujer culta, que podía recibir encargos para retratar a las personas importantes de las cortes de aquel momento, ¿no? El tema del retrato y de por qué hay tantos retratos, o por qué estas mujeres artistas pintan tantos retratos, era porque era uno de los pocos temas que podían desarrollar, que le permitían desarrollar a las mujeres. También hacen otro tipo de cosas, pero hay una gran cantidad de retratos precisamente porque se le encargaban, digamos, con más facilidad los retratos, tanto de caballeros como de damas de la corte, como esta que vemos aquí. En el caso de Fe de Galicia, estamos haciendo un resumen muy resumido de todas estas mujeres, otra de estas artistas miniaturistas, donde
Cuentan los biógrafos que ya prácticamente desde la infancia, con 12 años, demostraba un extraordinario talento para la pintura, lo que le sirvió para recibir una serie de encargos que hoy en día podemos ver. Esta es otra versión de la famosa Judith y Holofernes, como decía, es un tema muy tratado en la historia de la pintura. O esta otra, donde empiezan a aparecer algunos de los detalles que ella más desarrolló en su trabajo como artista, que son los bodegones. No entraremos ahora, porque no es el tema, en la representación de los bodegones, lo que significan los bodegones, que nos pueden parecer pues que son pues un cuadro que está bien para poner en el comedor encima del aparador, pero que tenían una significación muy diferente y que además en esa época no se ponían en los comedores, sino en los gabinetes. Bueno, pues la representación de la naturaleza, de la riqueza, etcétera, etcétera. Nos acercamos un poquito más a nuestro contexto. Una de esas pocas pintoras que al menos a día de hoy conocemos nacidas en la ciudad de Sevilla, está Josefa de Ayala, sobre todo muy destacable su trabajo artístico en la forma de representar la naturaleza, esos grandes, aunque tienen el Buen Pastor, San Juan Bautista de niño aquí, pero sobre todo lo más destacable de su pintura es la representación de la naturaleza, la representación de las flores, y que esta paisana nuestra, digamos, a nivel provincial, pues es una de las pocas que se independizó legalmente, que pudo firmar sus contratos por los encargos que recibía y que además pudo independizarse de esa vigilancia absoluta del padre en el caso de ella, porque es una mujer que decidió permanecer soltera todo el tiempo y se dedicaba fundamentalmente a su trabajo, como estos que hemos comentado. Como decía, pues muy importante esa forma de representar la naturaleza, las flores o los objetos. Aquí tenemos Marietta Robusti, apodada la Tintoretta, por ser hija del Tintoretto, que además también desde pequeña desarrolló un enorme trabajo. Hay una cosa, bueno, iba a decir una anécdota, no es anecdótico verdaderamente, y es que cuando era pequeña, de pequeña el padre, el gran Tintoretto, la llevaba con él, consciente el padre del enorme talento de la hija, pero tenía que llevarla vestida de niño, porque vestida de niña no la iban a dejar entrar en la famosísima, por ejemplo, Academia de San Lucas de Venecia, etcétera. No tuvo una carrera demasiado larga en el tiempo, pero que desarrolló un trabajo extraordinario, en este caso en el mundo del retrato. Una artista que se destacó muchísimo, que fue muy conocida. Su trabajo lo conoció en Italia el duque de Alba de entonces y le propuso venir a España, que se estaba desarrollando pues una cantidad de encargos artísticos fundamentales, pero que por desgracia no pudo venir porque el padre, el Tintoretto, famoso artista, le prohibió venirse a España, le prohibió salir de Italia. Probablemente no fuera a decir, bueno, si quiere un cuadro ya me lo encargarán a mí. Si te lo llevas tú, pues te vas a quedar tú con la fama y con el dinero. El caso es que, a pesar de la invitación del duque de Alba y la invitación del rey de España, ella no pudo salir de Italia porque el padre le prohibió y por lo tanto le prohibió desarrollar su carrera artística. Nuestra famosísima Roldana, Luisa Roldán, con toda una serie de anécdotas interesantísimas en su vida, como ese casamiento que tuvo. Ella se casó ella vivía y trabajaba en el taller del padre de Roldán y decidió enamorarse de un compañero del taller que no era especialmente bueno en la escultura, pero que sí fue, en este caso, sí que fue un buen compañero de vida y de trabajo. Bueno, anécdota de su vida. El padre supuso la boda y ella un día pues arrancó a correr, se fue a la iglesia de Santa Marina de Sevilla y se casó con la absoluta oposición del padre, que prácticamente no la volvió a mirar hasta el final de sus días, que desarrolla un trabajo extraordinario
sobre todo en barro cocido, con ese trabajo tan miniaturista y tan particular, y que fue, Luisa Roldán, fue la primera mujer que sí pudo obtener el nombramiento y el título de escultora de cámara, en este caso. Fue en la corte de Carlos II, cuando muere Carlos II y viene a reinar a España Felipe V, el primer Borbón, vuelven a rehabilitarle, ella vuelve a insistir, mejor dicho, vuelve a insistir y vuelven a rehabilitarle ese título de escultora de cámara. Es la primera mujer, por lo menos en la historia del arte español, que fue reconocida como escultora, de cámara, y que, como habrán visto en la prensa, pues recientemente el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha comprado una colección particular, este pequeño relieve, que ahora integra afortunadamente la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y que justo en la celebración de un día como hoy, del 8 de marzo, se va a exponer al público con un montaje especial para observarlo. Y que, bueno, pues como decíamos, es la primera mujer que fue reconocida como escultora de cámara. Y otros casos de otras artistas, quiero llegar hasta el final, voy a pasar un poco más rápido, otras artistas que a lo largo de la historia, en los diferentes siglos y casi hasta mediados del siglo XX, otras artistas que han ido desarrollando con mucha profesionalidad, con una enorme calidad artística, han ido desarrollando un trabajo y que habitualmente pues siempre han tenido, como en cualquier otro ámbito de la vida, han tenido muchas más dificultades para hacer ese trabajo y sacarlo a la luz que sus compañeros varones, como esta otra también, Julia Lama. Esta vuelve a ser un autorretrato. Bueno, he puesto pocos porque hay realmente muchísimos autorretratos de mujeres artistas que se nos presentan pintando, que se nos presentan ejerciendo su oficio, y que, como decía antes, no es una forma más de representarse, sino que es una forma de autoafirmarse como mujeres trabajadoras y mujeres artistas, tanto en este autorretrato como en este. Y algunos de esos encargos importantes que hay en iglesias importantes de Italia, por ejemplo, en este caso, que es lo que provoca que volvamos a hacernos la misma pregunta del principio: ¿por qué no las hemos estudiado en los planes de la universidad? Pues no, hasta ahora no. Otra de ellas, ya vamos llegando más adelante, en el caso de Mary Cassatt, está reconocida como la primera artista impresionista de Estados Unidos. Muchas de ellas, además, en esta época ya pudieron viajaron con unos medios o con otros, y se dejaron seducir por los movimientos artísticos de la época, en este caso por el impresionismo, y que, como digo, desarrollaron un trabajo al mismo nivel de calidad que sus compañeros varones, y en algunos casos muy por encima, pero que están en los museos, que están incluso en los libros, están en las biografías, están en las colecciones de los museos públicos, pero que no las podemos ver. Esta otra también dentro del mundo del impresionismo, que además en ese contexto del impresionismo hay bastantes mujeres que hicieron un trabajo impresionante, pero que realmente conocemos muy poco de ellas. Hay un caso muy curioso, en el caso de Berthe Morisot. Berthe Morisot fue una artista de ese contexto del impresionismo, y que curiosamente la imagen que tenemos de Berthe Morisot es un cuadro pintado por Manet, no por ella. O sea, es el famoso retrato donde ella aparece y sabemos la fisonomía, o sea, reconocemos a la autora porque la hemos visto en las facultades, pero no hemos visto sus cuadros. Hemos visto la representación de otro artista, como también es el caso de esta otra, que se integró en los movimientos más punteros, más vanguardistas del arte contemporáneo, en el caso de Europa, con una pintura muy avanzada para su época. O esta otra,
que lo que destaca en su pintura, el interés que ella tenía a través de su pintura es manifestar, plasmar a través de sus cuadros la vida doméstica, sobre todo la vida doméstica de las mujeres, no ya como hemos visto antes, que no se podría considerar doméstica, pero en fin, la representación de la reina tal o la duquesa de cual, sino digamos, de las mujeres de a pie, de las mujeres, iba a decir normales, pero bueno, lo del normal es una palabra que me gusta muy poco, pero bueno, el caso es que quiere representar no las grandes cortes, no los grandes momentos, sino la vida del día a día, o esta otra que se integra en el movimiento puntillista, que viene después del impresionismo. Sobre todo, estas fotos son para que veamos, si las pusiéramos en paralelo con las fotos de las obras de sus compañeros artistas varones, para que viéramos cómo ese relegamiento que ha habido a lo largo de la historia de estas mujeres no se debe a una calidad técnica ni a un criterio técnico o artístico, sino a un criterio de ocultación de las mujeres, como en el caso de esta, es una de las primeras fotógrafas de Estados Unidos que, sobre todo, se empeñó, aparte de realizar retratos oficiales y tal que le fueron encargados, se empeñó fundamentalmente en plasmar lo que ocurría en la calle en su momento, hasta llegar a este libro, y con esto voy a terminar, este libro que se publica en 1905, o sea, ya hace tiempo que se publicó el libro, que se llama así, traducido al castellano, Mujeres pintoras del mundo, desde la época de Caterina Birgi hasta Rosa Bonheur y a la actualidad de 1905. En el caso de Rosa Bonheur, que no la traía aquí en la presentación para no extenderme demasiado, Rosa Bonheur tiene una anécdota muy curiosa. Rosa Bonheur se vestía de hombre porque le era mucho más cómodo, ella pintaba el campo, pintaba animales y tal, no sé qué, y el otro día publicamos en redes un documento que la autoridad civil, o sea, el comisario de París, le otorgaba cada X tiempo para que la policía no lo detuviera cuando iba por la calle vestida de hombre. Que es muy curioso, porque traducido al castellano, el documento se titula Permiso de travestismo, para que ella pudiera ir por la calle cuando iba al campo a pintar, porque pintaba animales y tal, sin que la detuvieran, porque si eras mujer y ibas vestida de hombre, pues obviamente te iban a detener. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es esto que dejó escrito este señor Otto Weiniger en un libro que se llamó Sexo y Carácter, de 1902, donde dice, como pueden ver, que la cuestión referente al talento de los sexos, pues se puede dar ahora de una respuesta, dice él, definitiva, que existen mujeres con rasgos geniales, eso el hombre, menos mal, no lo niega, ¿no? Pero no ha habido, ni hay, ni podrá haber un genio femenino. O sea, nada. Eso me recuerda a una cosa que dijo una señora muy conocida en este país hace bastantes años, esta tal Pilar Primo de Rivera, que decía que menos mal que Dios no le había dado a las mujeres el don de hablar, porque si no podrían decir cualquier cosa. Bien, no voy a entrar por ahí porque entonces no termino. Entonces, para terminar, esta es mi última proyección, sí, porque el comentario de la fulanita tiene tela. Y más como viniendo de una mujer, decir, ¿tú te estás dando cuenta de lo que estás diciendo de ti misma? Bueno, termino entonces, porque viene mi compañera con su presentación estupenda, con las mismas preguntas que empezábamos al principio. ¿Ha sido machista la historia del arte? Sin lugar a dudas, sí. ¿Han sido machistas los planes de estudios de las universidades? Absolutamente sí, porque no se nos ha enseñado nada. ¿Han sido machistas las programaciones de los museos? Pues igualmente así. Y aunque, vuelvo a repetir, la exposición Invitadas del Prado estuvo bastante bien, sin embargo, el título hacía que la intención viniera abajo. Muchísimas gracias y como decía al principio, pues gracias por invitarme para estar aquí con ustedes y espero que le haya sido un poco de interés. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también a todas a la concejala, al área de igualdad, a Telemarchena y a todos. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias. Tengo que decir que he sido yo quien le ha dicho, ocupa la mayor parte del tiempo,
porque, bueno, es un lujo tenerlo aquí y había que aprovecharlo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es centrarme en algo muy concreto que pueda resumir todo lo que sería mi intervención, esta intervención, y poder extraer un mensaje, ¿no?, de esta intervención. Yo voy a tratar lo que es la representación de las mujeres en la historia del arte, ¿no?, en la pintura, sobre todo. Una representación, ¿no?, que, bueno, lo que supone es una cultura, como ya estaba hablando Juan Ramón, una violencia en la cultura, ¿no?, una violencia de género existente en la cultura y en la historia del arte. Y habría muchísimas imágenes, lo que pasa es que lo voy a concentrar solo en un ejemplo, en un cuadro de Botticelli. Ahora explicaré un poco de qué va y contaré esa historia. Esa historia que no se cuenta, que es una lectura que siempre ha pasado desapercibida, que siempre ha estado oculta por lo que es la magnificencia, ¿no?, de la genialidad de estos artistas, que por supuesto lo son, ¿no?, nadie lo niega, de estos cuadros, ¿no?, de sus aspectos formales, de su técnica, de su composición, su transición de una época a otra, perfecto, estupendo. Pero hay una lectura que siempre queda debajo y que ha pasado desapercibida, y las imágenes tienen un enorme poder para forjar la identidad de una sociedad, forjar la identidad de los hombres y, por supuestísimo, forjar la identidad femenina. Entonces son, a lo largo de toda la historia del arte, se podría seguir la estela de cómo se ha representado de una forma violenta, ¿no?, porque me centro en eso, de esa forma violenta, esa forma agresiva, ¿no?, raptadas, violadas, subyugadas, asesinadas, a lo largo de obras de arte, ¿no?, que ocupan pues toda lo que es la historia del arte. Y esto tiene un problema, porque esta historia del arte, como bien ha dicho Juan Ramón, se pretendía pues universal, general e inocente, ¿no? Y bueno, pues eso no es así. Me voy a centrar en este cuadro, que ya digo que podría haber muchísimos ejemplos, pero porque quiero que quede claro el mensaje que quiero transmitir en la intervención. Este es un encargo que se le hace a Botticelli, que realmente después, bueno, en realidad del taller de Botticelli, ¿no?, dicen los expertos y demás que, bueno, está la mano de Botticelli en lo que es la mujer, ¿no?, que está ahí mordida por los perros, en el caballo blanco, en la figura de Nastallo, que ahora explicaré, ¿no? Bueno, os voy a comentar antes por qué elijo este cuadro. Porque es que, como comentaba él, ¿no?, que somos hijos de una historia del arte, de un plan de estudio donde ha pasado todo desapercibido. Y bueno, yo cuando me explicaron en el máster de arteterapia, la profesora Marian Fernández Cao, profesora de la Complutense, que junto con otras mujeres, pues, ¿no?, ha constituido un movimiento de defensa de educación, sobre todo, de educación con perspectiva, con enfoques de género, en la educación, en la pintura, en el arte, en todo, en las performances, en todo en general, ¿no? Entonces, pues resulta que de esto que estás cogiendo apunte, ¿no?, y empieza a contarte la historia de este cuadro, que lo conozco, ¿no?, lo conocía de existir, y bueno, estás cogiendo y empieza a contarte la historia, y de esto que dice, no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y me interesa tanto lo que esta mujer está contando, que necesito parar de escribir, y entonces esto que pongo en el apunte, ver, no se te olvide, búscalo, investígalo, entre signos de admiración, subrayado, ¿no? Y efectivamente lo dejo así y atiendo a esta. Y bueno, porque es que a mí es a una de las personas también a la que le había pasado desapercibido todo esto. Y entonces ese empeño en querer rescatarlo, que después lo he visto en por ejemplo, otra compañera de Marian, que es Marina Núñez, ¿no?, también hablando del cuadro, etcétera. Bueno, pues resulta que esta es la historia de Nastallo de Ionesti. Nastallo de Ionesti es este caballero que está de azul, este joven. Es una historia que está dividida en 3 episodios, en realidad son 4, pero los únicos que se encuentran en el Museo del Prado son los 3 primeros, ¿vale? Este último no, este último creo que se encuentra en Londres. Están en el Museo del Prado, son como una serie de historietas, ¿no? Y además, bueno, pues como era en la época medieval ya,
pre-Renacimiento, ya pasando al Renacimiento, se escenifican, ¿no?, diversas escenas dentro del mismo cuadro, ¿vale? Bueno, pues está basada en uno de los cuentos del Decamerón de Boccaccio y es, creo que se llamaba El infierno de los amantes crueles, ¿vale? Bueno, pues el joven Nastayo, que es este que está aquí al inicio, ¿no?, vestido de azul, está súper enamorado de una dama, de una mujer de Rávena, que por supuesto, ella es que reniega de su amor, ¿no? No los quiere y ya está, ¿no? Pero bueno, él insiste. Y bueno, la pida, por ejemplo, toda su fortuna familiar para gastándosela en buenas obras para que digan, pues, mira lo buena persona que soy, ¿no? ¿Por qué no me quieres? Bueno, ella sigue diciendo que es que no quiere nada, bueno, que la dejen. Entonces Nastayo, bueno, los amigos tratan de convencerlo de que, bueno, mira, que ya está bien, ¿no? Ya vale, te estás pasando un poco y oye, vete fuera, viaja por ahí, vete fuera y bueno, olvídate de esta mujer, ¿no? Resulta que, bueno, medio lo convencen porque Nastayo se va, pero se va a unos kilómetros de Rávena, al bosque, en una de esas tiendas de campaña, ¿verdad?, que se ve en como se ve en esta primera diapositiva, se ve las tiendas de campaña en la época medieval, en el bosque, bueno, y se ve ahí hablando con los amigos que lo están convenciendo. Entonces, él se queda por allí, muy melancólico, y bueno, empieza a pensar en el suicidio, ¿no? En que yo no quiero seguir viviendo, a mí mi amada me niega su amor, yo no puedo seguir. Bueno, y de repente un día de paseo, un viernes paseando por el bosque, resulta que aparece una escena fantasmagórica, ¿no? Una escena, y que es esta mujer desnuda que va corriendo por el bosque, que está siendo mordida por los perros, está siendo cazada por los perros y perseguida por un caballero muy enfadado, montado en su caballo, ¿no?, con su espada, que les quiere dar caza. Nastayo en un primer momento dice, bueno, ¿pero esto qué es, no? ¿Esto qué es? E intenta ayudar a la mujer, pero entonces el caballero le dice, ¿qué haces? No te das cuenta de lo que estás haciendo, tú no sabes lo que esta mujer cruel me ha hecho. Y dice, bueno, a ver, cuenta. Dice, no, esta mujer, yo me he suicidado por culpa de esta mujer, porque renegó de mi amor, no quiso mi amor, y de una manera cruel, vil, de una manera altiva y orgullosa, pues me despreció. Y por lo tanto fue la culpable de mi suicidio. Bueno, entonces Nastayo dice, bueno, y además le dice, bueno, además Nastayo, esto es una cosa muy parecida a la que te ha ocurrido a ti, ¿no? Piensas en el suicidio, ¿no? Y esta mujer que te ha... y dice, oye, pues fíjate que sí, ¿no? Pues ya Nastayo se queda ahí, bueno, pues ya no lo ayudo, a mí esto me está resonando mucho. En el siguiente cuadro, en la diapositiva 2, ya le ha dado caza a la mujer, ese caballero, y bueno, le ha clavado el cuchillo y le extrae el corazón y se lo da de comer a los perros. Bueno, pues Nastayo se va por el bosque, ¿no? Se va pensando, dándole vueltas a todo esto que ha ocurrido. Y dice, bueno, pues, ¿no?, empieza a maquinar y queda con los amigos y le dice, mira, me voy a olvidar de todo este asunto, la verdad, voy a olvidar a esta mujer, pero quiero que hagáis una cosa por mí y que quiero que reunáis a mi amada, a sus amigas, a la familia, a los padres, los tíos, en fin, la familia, digamos que a la sociedad de Rávena en general, ¿no? Y quiero que despedirme de ellos, pues ofreciéndoles un banquete, ¿no? Es esta tercera diapositiva, ofreciéndoles un banquete. Pues venga, por supuesto, ya de verdad que me olvido y que... Bueno, pues ¿qué pasa en ese banquete? Que no es tonto, no está yo, y organiza el banquete un viernes y sabe que se va a aparecer esa escena fantasmagórica donde va a ser asesinada esa mujer. Ahí lo vemos, efectivamente, ¿no? Todos los invitados
pero bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y se ven Nastallo explicando toda la historia. Pues mira, esto es lo que ha pasado por esta historia, porque la mujer hizo tal, porque, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿No? Lo dice Boccaccio, ¿no? En este cuento que viene todo esto que estoy contando. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, pues la mujer finalmente le dice a Nastallo que lo va a satisfacer, que va a satisfacer las necesidades que él tiene, y él dice, por supuesto, no, ¿cómo que satisfacerme, no? Para quedar bien encima. Dice, no, ¿cómo que satisfacerme? Yo lo que quiero es casarme honradamente contigo. ¿Vale? Fijaos cómo cuando hace ese montaje, no está destinado a la amada, está destinado a toda la sociedad. En este cuadro, en esta serie, pues se observa cómo el matrimonio en estas sociedades se organiza, estructura el orden social. Y le está diciendo a la sociedad, le está diciendo a las mujeres, cuidado, porque si no satisfacéis las necesidades de los hombres, esto es lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces es como una especie de, digamos, de violencia psicológica, ¿no? Donde se está leccionando y donde se está mostrando cómo debe de ser la mujer, cómo debe de ser en el matrimonio y por qué si no puede pasar esto. Imágenes así las podemos encontrar a lo largo de la historia del arte, y así es como en muchas se ha representado a la mujer. Aparte, bueno, ni que decir tiene que todas estas visiones, ¿no? que la vemos en la actualidad, toda esta visión fantasmagórica que aparece, bueno, realmente es el subconsciente de Nastallo. El subconsciente de Nastallo que está pues haciendo lo que querría hacer, ¿no? Pero que no hace. Aparte después, bueno, una escena en la diapositiva segunda, ¿no? Hay una escena también que es de una carga erótica fortísima, porque cuando le da caza no la penetra, efectivamente, ¿no? Pero lo está haciendo. En realidad lo está haciendo con el cuchillo. Le extrae el corazón y se lo da de comer a los perros. Pues bien, ¿qué ocurre a lo largo de la historia con...? Bueno, y perdón, esto además estaba destinado, este tipo de dibujos, en un principio esto se pensaba que estaba destinado a unos arcones que se regalaban como regalo nupcial para la pareja, ¿no? Tú dices... Pero dice... parece que al final no, parece que por las medidas que tiene, al final no es para eso, pero sí para las estancias donde va a vivir esa pareja. Fijaos, ¿no? Qué tipo de violencia, ¿no? Bueno, y aparte ya de todo esto, ¿qué pasa con las mujeres? Como son, por ejemplo, que representadas en la mitología o representadas en, no sé, Hipódame, por ejemplo, ¿no? Hipódame, que es raptada en su boda por uno de los invitados, que es el centauro Éurito, ¿no? Éurito creo que se llama el centauro, ¿no? Y donde Ovidio, la Metamorfosis, pues narra esa escena, ¿no? Y dice algo así como, tú, el más bestial de los bestiales, a Éurito, ¿no? Que es un centauro, el más bestial de los bestiales, que estás embriagado por la visión de la novia, y mucho más, con mucho más lujuria después del vino, y de repente todo se vuelve el caos en la sala, en la boda, y tú raptas a Hipódame, el resto de los invitados coge a cualquiera de las mujeres, ¿no? Y pone, viva la estampa de una ciudad saqueada. Y dice, se siguen escuchando los gritos de las mujeres al fondo, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, o el rapto de Europa, donde, bueno, en el rapto de Europa, ¿no? se disfraza Zeus de toro blanco hermoso para no dar miedo, ¿no? al grupo de mujeres entre las que se encuentra Europa, un toro blanco precioso, magnífico, ¿no? Que la convence de que no debe de tener miedo, ¿no? Y en el momento en que Europa se confía, es raptada y es llevada, ¿no? Y es un poco como lo del Nastallo, ¿no? Yo soy bueno, yo fíjate, ¿no? Y después te la doy. No sé, hay muchísimas historias. Es curioso, por ejemplo, que el rapto de Europa, una versión que hace Goya del rapto de Europa, no lo llama el rapto de Europa, lo llama la violación de Europa,
¿no? Que, bueno, también es verdad que hay que ver el contexto, ¿no? La situación política del momento y demás, pero bueno, le pone el nombre de la violación. Pero hablando de Goya, estamos, por ejemplo, también con la serie de los grabados, ¿no? Una serie de los grabados de Goya, donde está ese famoso grabado, es que no he traído imágenes de eso, está ese grabado de que se la llevaron, ¿no? Que se la llevaron, que es un grabado donde se está cogiendo a una mujer y se la están llevando. Y manuscrito, ¿no? La leyenda manuscrita, existen varias versiones, en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Prado, etcétera, pero manuscrita está la leyenda. La mujer que no se sabe guardar es para el primero que la pilla. Entonces, se podrían poner numerosos ejemplos de todas estas mujeres subyugadas, violadas, asesinadas, raptadas. ¿Y qué ocurre con estas imágenes, ¿no? Que es el mensaje que quería llegar. ¿Qué ocurre con estas imágenes? Las imágenes tienen un poder fortísimo. Tienen un poder fortísimo que forjan la identidad. Y en este caso la identidad femenina, la identidad de una sociedad. Están colgadas en los museos, por lo tanto esta violencia podríamos decir que está legitimada, pero además está oculta, porque tú ves tú vas al cuadro, el público va a ver esos museos y eso no se dice. Las investigaciones con enfoque de género, ¿no? Todo este discurso feminista de la segunda ola del feminismo, que viene de los 60, de los 70, está desarmando ese andamiaje y, bueno, como dice Juan Ramón, ¿no? Se está haciendo, por lo menos, se está concienciando en ese sentido. Al forjar esto, la identidad femenina, yo, bueno, buscando este cuadro, ya digo que después de la clase esta, pues seguido hará unos 2, 3 años más o menos, seguido lo busqué. Encontré un documental de este programa que tenía Radio Televisión Española, Mirar un cuadro, bueno, que se ve que está hecho sobre los 80, ¿no? por cómo está la grabación ahí en el Museo del Prado, y precisamente es este cuadro. Nada, absolutamente nada. Curadores de museos, historiadores, investigadores, profesores que llevan a sus alumnos, y digo todo masculino porque eran todos masculinos. Solo habla una pareja, de mujer, una pareja de turistas, ¿no? Que vienen y ella habla y alguna alumna comenta algo, pero nunca relacionado con la violencia. ¿Qué pasa con todo esto? Que la estamos naturalizando. La violencia es natural, es algo normal. No me digan que eso no está forjando, ¿no? esa identidad. ¿Qué ocurre cuando estamos en... ¿No? Marian López incide mucho porque ella está muy dedicada a la educación y dice, y por supuesto es así, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en los colegios, en los institutos, para el público en general, para la sociedad en general, que se está intentando concienciar sobre este problema social? ¿Qué está ocurriendo cuando le estamos dando esos mensajes y después van a los museos y están viendo esto sin ninguna explicación? ¿Qué está pasando? Que estamos dando dobles mensajes contradictorios. Me estás diciendo esto, pero me estás legitimando la violencia por otro lado. Esos mensajes contradictorios no se pueden dar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vamos a quitar los cuadros? No, por supuesto que no. ¿Dónde vamos? Pero ofrezcamos esa lectura también. Ofrezcamos esa lectura para que esto, al menos, la sociedad lo pueda visibilizar, ¿no? Y para que estas imágenes que han forjado la identidad de una sociedad y han forjado una identidad femenina y la del hombre, bueno, pues podamos ir trabajando para que esto deje de ocurrir. Ya digo que las imágenes tienen un poder enorme, ¿verdad? De influencia en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, incluso, bueno, pues ya vemos en el inconsciente colectivo. Termino simplemente diciendo pues que esta historia universal, ¿no? Esta historia del arte, que se pretendía universal, general e inocente, pues no es universal, no es general y por supuesto no es inocente. Muchas gracias.